Hola, 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 queridos amigos. Un nuevo jueves que nos encontramos con Raíces de Sefarad, nuestro encuentro semanal de temática sefaradí, a veces cuestiones modernas, a veces cuestiones históricas como hoy. Como ven, la voz no está la mejor, pero le vamos a poner el esfuerzo. Va a estar todo muy bien, porque tenemos como cada vez, cada encuentro está mejor que el anterior. Hoy tenemos unos fabulosos. Nosotros estamos honradísimos de el invitado que tenemos hoy, que además de amigo es una persona con una capacidad que la va a demostrar seguramente a lo largo de nuestro encuentro. Vamos a comunicarnos primero con el estudio 128 del Centro Cultural de Sefarad. Pili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos, siempre es un gusto recibirlos, es todos los jueves en nuestra actividad Raíces de Sefarad y como decía Marcelo, estamos muy contentos el día de hoy con nuestro invitado, con los temas y con ustedes, claro, que nos vienen a visitar y a conocer sobre las propuestas que vamos haciendo cada semana. ¿Qué tenemos para contarles entonces? Ahí está, como siempre, nuestros encuentros de los domingos en Ladino con un disco, una producción nueva que va a dar mucho que hablar. Sí, tenemos el próximo domingo, como siempre, los encuentros hablados en ladino. Será este 7 de noviembre a la 1 del mediodía en la hora de Argentina. Hay que tener mucho cuidado cuando uno calcula la hora de cada país, porque el fin de semana pasado y este fin de semana que viene va a haber muchos cambios de hora, así que hay que mirar bien de a qué hora conectarse. Vamos a tener Morenica Izmirlía, cantes judeo-españoles de Izmir, una nueva producción de la profesora y doctora Susana Weishahak desde Israel. Esta será una presentación del Museo de Salónica en Recanati. El presentador va a ser Ronnie Araña, el Balabay, el anfitrión, Kobe Zarco y las musafiras, las invitadas, Rachel Armado Bornik y la propia Susana Weishahak para hablarnos de esta nueva producción musical. El próximo jueves también vamos a tener una interesante presentación para recordar a nuestro querido amigo Soli Levi, profesor, escritor, actor, cantante y uno de los últimos hablantes de jaquetía. Él nos dejó el año pasado y queremos hacerle un homenaje en la semana de su cumpleaños. Para esto vamos a tener presentes a la doctora Judith Cohen, a la profesora Oro Anaori Librovich y yo seré un poco la anfitriona de la presentación. Me estoy acordando ahora que hay una producción de Soli que es fabulosa, que está en nuestro canal. A lo largo, para el final de la charla de hoy, les voy a estar dando el enlace para ver un unipersonal de Soli que es fabuloso, que se llama Soliloquios Insólitos con Soli Levi. Les voy a dejar el enlace en el chat. Y en nuestras nuevas actividades presenciales esta vez, cantes y tañires, música sefaradí de la mano del músico Jorge Meaudi. Esto será el 20 de noviembre a las 21 horas en el patio andaluz del Centro Cultural Sefarad. Las entradas van a estar a la venta, ya están a la venta en Eventbrite, ccsefarad.eventbrite.com.ar y esperamos que todos los que están cerca de Buenos Aires puedan venir a presenciar este maravilloso encuentro con la música sefaradí. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, del que tanto hablamos. Lo vamos a nombrar y le vamos a dar la bienvenida después de contarles que Mario Javier Sabán nació en Buenos Aires en el seno de una familia sefaradí. Es licenciado en Derecho, doctor en Filosofía, Antropología, Psicología, Historia, Teología y Matemática aplicada. Se ha especializado en la aplicación práctica de la cábala a la psicología, al desarrollo personal y espiritual del ser humano. Actualmente reside en Barcelona, España, donde dicta regularmente sus clases sobre este tema.
Ha publicado hasta el momento 20 libros, si no estoy errada, fruto de las diferentes líneas de investigación en la que ha profundizado a lo largo de su trayectoria. El doctor Sabán ha sido profesor en varias universidades e imparte conferencias, seminarios y cursos en todo el territorio español y en ciudades del exterior, en varios países de América Latina, Estados Unidos, Francia y Turquía. Y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, el doctor Mario Sabán. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Marcelo, Liliana? Qué alegría estar contigo, Mario. Qué felicidad. Bueno, primero agradecerles que me sacaron sin canas en la foto. No sé de dónde sacaron esta foto. Esta foto tendrá 20 años, así que les agradezco culpable, mucho. Culpable. Les agradezco, no, culpable no, muy bien. Al contrario, felicidades y la verdad que bien, que muy feliz de estar aquí. Siempre los recuerdo, el movimiento Shalom, ¿no? El movimiento Shalom de Buenos Aires. Lo que en mi casa llamaban los rodeslíes, ¿no? Los que venían de Rodas. Tal cual. Rodas, y nosotros recordamos muy bien, Mario, un momento inolvidable que fue recorrer la Barcelona judía contigo. Me acuerdo. Es una experiencia fabulosa, es de las que tenemos en un cuadrito así en la memoria, realmente. Me acuerdo cuando vinieron a Sefarad, estaba yo, bueno, no recién llegado, pero hacía 3 o 4 años, ¿no? 2005, 2006, no recuerdo, un poco más. Más o menos, fue uno de los primeros viajes que hicimos. No hagamos cuentas. Pero ¿sabes qué? No vamos a consumir más tiempo porque tenemos una agenda muy apretada, con muy buen tino, Mario, pusimos 5 nombres que están en secuencia cronológica, eso me di cuenta hace un rato, de los cuales de cada uno podríamos dar un curso de 5 clases. Entonces, más de 5 meses. Más de 5, sí. La verdad que no sé, yo quizás cometí un error muy ambicioso en poner, teníamos que haber puesto 2 o 3, ahora voy a tener que por lo menos hacer una síntesis muy reducida de cada uno y luego aquellas personas que nos están oyendo, si quieren hacernos algunas preguntas, es que seguro con tan poco tiempo va a quedar mucho material fuera. Pero bueno, intentaremos hacer lo que se pueda. Mario, siempre nos jactamos que en estos encuentros abrimos puertitas. Sí. Entonces después cada uno entra en la puerta que se abrió en la que quiere. Entonces posiblemente Maimónides y Baruch Spinoza, más conocidos, los otros quizás muchos ni se metieron mucho, entonces cada uno tiene puertitas que vamos a abrir para que la gente investigue, se adentre. Así que bueno, nosotros nos quedamos acá porque dijimos que íbamos a intervenir cuando nos pareciera. Muy bien, te dejamos con la gente que te anticipó. Me siento protegido, que me hagan compañía y bueno, agradecido realmente por la invitación. Bueno, vamos a lo nuestro. Por supuesto lo hice en plan cronológico, así que muy bien te has dado cuenta de la idea para empezar con Maimónides. Y claro, Maimónides es uno de los grandes, ¿no? de la cultura sefaradí, podríamos decir uno de los más grandes. Hubo otros grandes como los que estamos por dialogar, pero solamente para que la gente tenga una idea, y creo que es importante, hay un compendio de pensadores sefaradíes publicado por el CSIC hace unos cuantos años en España, donde hay una lista de 3.200 personajes pensadores o que por lo menos escribieron algo. Con lo cual yo quiero primero dar la magnitud de lo que fue la cultura judía en España entre los siglos IX y XV, antes de la expulsión, porque siempre estamos tomando las grandes figuras, pero hay muchos anónimos que la gente no conoce y que realmente en muchos casos es interesante. Así que hemos elegido 5, pero hay una lista de 3.200, y no es poca cosa, 3.200 en siglos donde se supone que eran los siglos de oscuridad, porque estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Y en esta lista de 3.200, matemáticos como Barillá de Barcelona, creadores de la ecuación de segundo grado, astrónomos, astrólogos, bueno, la lista es interminable y por eso el golpe de la expulsión fue muy grande, tomando en cuenta inclusive, y esto también destacar antes de empezar con los personajes, de que si la gente puede tener una idea, ¿no? La comunidad judía americana hoy tiene entre 6 y 7 millones de judíos sobre una población de 350 millones de habitantes. En Estados Unidos, la población de España judía era mucho más en porcentaje que la norteamericana actual. Es como si hoy en Estados Unidos
hubiera aproximadamente unos 20 o 25 millones de judíos, no 6 o 7. Eso también marca, el per cápita era muy alto. Así que había contribución cultural y un per cápita muy alto. Vamos a empezar entonces con Maimónides. Y queda claro que Maimónides nace en Córdoba, en el Al-Andalus, en el año 1135. ¿Y de qué familia viene? Ya es interesante, ¿no? Porque voy a hacer una síntesis rápida de la biografía, pero quiero ir al pensamiento, que es lo que más me interesa de todos los autores, no solo la biografía. Lo que pasa es que la biografía y el pensamiento muchas veces van unidos, tienen que ver, se relacionan. Estamos hablando de un hombre que por el lado del padre era hijo de un rabino que había llegado a ser Dayan, de un nieto por parte del padre, abuelo paterno, que era rabino, que llegó a ser Dayan, y de un bisabuelo que era rabino, que llegó a ser Dayan. Es decir, por la línea del padre eran rabinos y Dayanim, padre, abuelo y bisabuelo. Un poco para que alguien pueda entender también de dónde viene el personaje. Por el lado de la madre no tenía tanta alcurnia, de hecho hubo un problema en el casamiento de los padres porque la madre era hija de un carnicero. Y para esa época había una diferencia de clase muy grande. De hecho, el abuelo de Maimónides no quería que el padre se casara con esta mujer porque decía que no quería la hija del carnicero, hubo todo un problema. Y Maimónides, el padre de Maimónides, tenía mucho miedo a que Maimónides siguiera Moisés ben Maimón, el Maimón, que es su padre, que tuviera miedo a seguir el oficio del abuelo materno, que era carnicero. De hecho, Maimónides desde pequeño iba a la carnicería y el padre se ponía muy nervioso de que le decía, no, tú tienes que estudiar, tú tienes que seguir la línea del padre, no la línea de la madre. Ahí había un problema un poco familiar. Finalmente, Maimónides con el tiempo vemos que se decidió por esto, y ya a los 20 años, en el año 1155, 1156, hace un tratado de lógica. Claro, 20 años, un tratado de lógica ya mostraba ciertos dotes de comprensión. Algo muy importante que pertenece a toda la cultura judía sefaradí para marcar la diferencia con la cultura ashkenazí, porque aquí hay una gran diferencia, es que en el mundo sefaradí medieval los judíos cultos, intelectuales, leían Aristóteles, leían la filosofía griega, estaban abiertos a toda la literatura. De hecho hay rabinos que citan el Nuevo Testamento dentro de la apologética, dentro de los debates interreligiosos. Esto en el mundo ashkenazí no pasó. Se prohibió la filosofía que ellos entendían como gentil, fuera del mundo judío. Estamos hablando de intelectuales de una talla muy alta y abiertos al mundo, es decir, abiertos tanto a la cultura cristiana como a la cultura musulmana. Entonces, en segundo término, tratado de lógica, y él comienza ya a estudia, dice en su propia biografía, con su padre, también con Ibn Migas, que era un gran sabio también de la época, pero básicamente, en realidad, él escribe esta biografía que estudia con su padre y con Ibn Migas para ocultar algo que le sucedía a muchos sabios en Sefarad, que es que no tenían linaje con el cual estudiar. Muchos eran autodidactas. Maimónides fue un gran autodidacta. Es decir, que aunque tuvo la influencia del padre y de Ibn Migas, realmente fue un autodidacta. Y lo mismo pasó con Abulafia, y lo mismo pasó con Crescas, y podemos decir que el tema de las dinastías de tzadikim, o las dinastías religiosas, vienen más de Ashkenaz también, con el movimiento hasídico, donde te preguntan, ¿con quién estudiaste? ¿En qué dinastía? ¿Quién fue tu maestro? En España medieval, los grandes personajes casi todos fueron autodidactas, y nosotros los llamamos rabinos sin saber quién les dio la semijá, quién les dio la ordenación. Probablemente ni tuvieron ordenación. Es decir, si tú le preguntas a alguien ortodoxo hoy, te dice Rabbi Abraham Abulafia, pero no sabemos quién le dio la semijá. De hecho, probablemente no la tuvo. Es decir, en realidad en la España medieval, los sefaradíes alcanzaban el grado de rabinos por su producción intelectual, no por su ordenación como tales, porque no conocemos si fueron ordenados o no ordenados, más bien por su capacidad intelectual. El caso de Maimónides entonces es que es un joven muy autodidacta. Él, por supuesto, como todos los judíos del Al-Ándalus, recibe el golpe de los almohades y almoravides, los intolerantes, con lo cual en un tiempo se tienen que ir a Fez. Luego de Fez sabemos que se va de ahí y se va a Acre. Él llega a Jerusalén, está solamente un día. Recuerda que en esta época están los cruzados combatiendo con el Islam en Israel, y era muy peligroso estar ahí. Los judíos muchas veces de un lado y de otro eran muertos por algún bando,
y rápidamente se va y termina en Egipto. Es en Egipto realmente donde va a ser sus grandes obras. Es decir, el gran nivel de pensamiento y todo lo que va a hacer. Así que de la biografía yo diría que voy a terminar con algo que me parece muy importante, que es qué desgracias le sucedieron a Maimónides, porque va a tener que tener una relación directa a las desgracias de su vida personal con relación a las obras que luego él creó. Antes de llegar a Egipto muere el padre de Maimónides muere, pero lo más dramático fue que de una epidemia murieron sus dos únicos hijos y su mujer, y luego, a los 6 meses, murió su hermano, que David quedó, y esto lo conoce mucha gente de la biografía de él, que se hundió el barco con las joyas porque era el que financiaba la familia. En Europa medieval, en general, un hermano estudiaba y el otro comerciaba y lo financiaba, porque en la tradición judía tú sabes que quien financia a un estudioso es como que él estudia también. Es decir, esto está dentro de la tradición, con lo cual David era el comerciante de joyas que le financiaba, y saliendo de la India se hunde su barco, se pierde todo el dinero, muere David también, y Maimónides entra en una gran depresión, muerto el padre, muerto el hermano, muerto la esposa, muerto los hijos. Y hay un año de una gran depresión por parte de él. Entonces, tenemos un hombre que podía hundirse, digamos, por completo, pero de esa depresión que sale durante un año, él cuando sale de esto dice, ahora entendí el mal, ahora entiendo cómo funciona la realidad y ahora me voy a sobreponer. A partir de ahí empiezan sus grandes obras. Primero comienza con un análisis jurídico con respecto al Talmud, cuyo libro y su resultado va a ser el Mishneh Torah, es decir, la repetición de la Torah o la segunda Torah. ¿Qué es lo que hace en el Mishneh Torah Maimónides? Él entendía de que había un gran problema de indefensión jurídica por parte de los judíos con respecto a los rabinos. Tú sabes que en la época medieval el que de alguna manera era el juez comercial, civil y el juez para todos los ámbitos era el rabino. Porque nosotros hoy tenemos una idea de rabino totalmente diferente a lo que era el rabino en la época medieval. Hoy el rabino está solamente en la sinagoga, contratado por su comunidad. En la época medieval era el juez civil, el juez comercial. Cuando dos comerciantes judíos se peleaban, tenían que ir a un rabino. Era el que de alguna manera terminaba los litigios. Y en la España medieval, en algunos casos, como Hasdá y Crescas, tenían la jurisdicción penal. Eran jueces de derecho penal y podían decretar la pena de muerte. Así que cuidado con el respeto al rabino, porque no era que te peleabas en la liturgia, era que era la autoridad para la comunidad judía. Y por lo tanto a Maimónides lo llaman porque lo quieren como rabino en el Cairo, en Fostat. Él comienza a ser rabino, pero ¿de qué se mantiene? Pues se tiene que mantener de algo y él comienza a ser médico. De hecho, tiene varias obras médicas muy interesantes. Hay una obra médica muy famosa que es la curación de las hemorroides, no sé si la gente la conoce, porque los estudiosos judíos estaban sentados todo el día y siempre todo el mundo tenía este problema, entonces Maimónides trata de dar la cura. La cuestión es que él, ¿por qué hace el Mishneh Torah? Esta es la pregunta, ¿por qué hace esta gran obra? Porque en realidad cuando una persona iba al rabino y le decía, mire, tengo un problema con este comerciante, las leyes del Talmud eran tantas, había que saber tanto del Talmud, que ningún judío simple de la judería podía entender qué ley se aplicaba en cada caso. Porque había partes del Talmud que decían una cosa, partes del Talmud que decían otras. Entonces en el Mishneh Torah, Maimónides hace un compendio de leyes prácticas a la hora de que cualquiera de nosotros tomara esto y pudiera saber cuáles son sus derechos y obligaciones. Es decir, popularizó en una especie de libro que no es tan pequeño, pero que comparado con el Talmud es muy pequeño, la posibilidad de que tú, leyendo el Mishneh Torah, sepas cuáles eran tus leyes, tus obligaciones, tus derechos y te pudieras defender en un tribunal rabínico. Los rabinos se pusieron locos con esto porque le sacó autoridad lo que hizo él. Todo judío accediendo al Mishneh Torah tenía la posibilidad de decirle al rabino, usted está aplicando mal la ley, porque Maimónides dice que dijeron esto en el Mishneh Torah. ¿Y quién es Maimónides? Bueno, la cuestión es que hubo mucho problema, ya algunos rabinos lo empezaron a ver con malos ojos, esto de que Maimónides hizo pequeña síntesis, porque ellos tenían todo el poder de interpretación de las leyes de las juderías. Y por lo tanto, de alguna manera, muchos decían, no, este hombre no puede venir a decirnos qué leyes tenemos que aplicar nosotros. Lo que pasa es que también con tanta cantidad de leyes en el Talmud se prorrogaban mucho los juicios, se hacían interminables,
porque había que buscar toda la jurisprudencia también dentro del Talmud. En ese sentido, agilizó también y les ayudó a muchos rabinos a poder rápidamente también hacer dictámenes con respecto a la halajá y con respecto a lo que había que aplicar. Así que el Mishneh Torah para algunos rabinos fue muy bueno porque se aplicaba rápidamente la Torah, para otros rabinos fue un problema porque ellos querían aplicar alguna otra cosa y no la podían aplicar. El Mishneh Torah está muy basado en las leyes del Talmud de Babilonia, y tú sabes que nosotros también tenemos el Talmud de Jerusalén. Y hay muchos rabinos que en la Edad Media aplicaban el Talmud de Jerusalén contra el de Babilonia, teniendo otros dictámenes jurídicos. Por lo tanto, dejaba de lado al Talmud de Jerusalén. El que lo vuelve a tomar al Talmud de Jerusalén para hacer un análisis de la jurisprudencia va a ser el Gaón de Vilna, en el siglo XVIII en Lituania, otra vez que le va a dar autoridad. Pero en ese sentido, Maimónides hace una síntesis muy importante de todo el compendio talmúdico para la aplicación de las leyes. La segunda obra fundamental, que es la segunda etapa de su madurez y sobre todo es la reflexión profunda de filosofía que hace luego de la depresión, es, como todos sabemos, el Moreh Nebuchim, la guía de los perplejos. Que en realidad decir la guía de los perplejos está mal, porque es el guía de los perplejos, es decir, es el Moreh, no es la Moreh, es el guía. Lo que pasa que cuando decimos la, es la obra guía de los perplejos, y a veces se nombra como la, pero es el guía de los perplejos. En esta obra, él toma Aristóteles, básicamente, es un aristotélico, aunque hay unas investigaciones modernas que entienden de que hubo una influencia platónica también, del platonismo, por parte del doctor Beltrán, uno de los eruditos del tema de Maimónides en las Islas Baleares, que fue, curiosamente, uno de los que estuvo y por eso lo llamamos, en la tesis doctoral que yo hice en la primera de filosofía, él estuvo ahí y yo extraje el material con respecto a la influencia de Platón sobre Maimónides. ¿Y qué es lo que trae el Moreh Nebuchim de nuevo en la historia judía? Dice, las leyes de la Torá no hay que seguirlas solamente con la fe, sino a través de la razón. Es decir, las leyes de la Torá pueden ser razonadas y hay que razonarlas. Y por lo tanto empieza el racionalismo a entrar dentro del judaísmo. Es decir, vamos a razonar cada una de las mitzvot, cada una de las leyes. Ahora no se hace porque hay que hacerla, no se hace porque la ley lo dice. Se hace porque la ley lo dice, pero además yo les voy a tratar de explicar algunas cuestiones. Pero llegó a tal punto el racionalismo que Maimónides aplicó, que podemos decir que también volvió a enfrentarse en algunos puntos con los rabinos. Tú sabes que siempre en la sinagoga se levanta la Torá y se dice, esta es la Torá que nos dio Moshe en el monte Sinaí. Maimónides dijo, nos podemos levantar siempre, excepto cuando se leen los últimos 12 versículos de la Torá, porque los últimos 12 versículos dice Moisés murió. Y por lo tanto, si dice Moisés murió, esa no es la Torá de Moisés. Por lo tanto, en los últimos 12 versículos la gente no se levantaba en las sinagogas. ¿Por qué? Porque lo dijo Maimónides. Porque ahí Moisés murió y no puede ser que esta sea parte de la Torá. Con lo cual esos 12 versículos de la Torá ya no son de Moisés. Fue la primera vez en la historia que un rabino dice que parte de la Torá no es de Moisés, lo cual podía llegar a tener un gran problema en el futuro, porque si un rabino ponía de que porque Moisés murió, hubo una reacción contra Maimónides de los rabinos del sur de Francia, muy cerrados, que dijeron, antes de que Moisés muera, sabía Moisés que iba a morir y dictó las palabras, Moisés murió. Entonces dijeron, no, esto es imposible, y ahí hubo un enfrentamiento con el racionalismo. Es decir, Maimónides entró en las comunidades y empezó a crear mucha duda racionalista a las comunidades y los rabinos empezaron a prohibir sus obras. De hecho, la Guía de los Perplejos no solamente fue prohibida, sino también fue quemada. Es decir, cuando ya Maimónides había muerto, su obra fue quemada por los rabinos que llamaron a la Inquisición, que estaba matando a los cátaros en el sur de Francia, a intervenir contra las obras de Maimónides. Lo que pasa es que cuando entró la Inquisición dijo, para eso quemamos todas las obras judías. Entonces los rabinos del sur de Francia llamaron a la Inquisición para quemar las obras de Maimónides, pero después terminaron quemando el Talmud en París en 1240, a raíz de que los rabinos llamaron a quemar las obras. Bueno, a partir de que empezaron a quemar todas las obras judías la Inquisición, en 1240, fue que los rabinos dijeron, no vamos a atacar a las obras de Maimónides,
porque esto nos ha traído una gran desgracia, haber atacado las obras de Rabbi Moshe ben Maimón. De todas maneras, hubo siglos donde siguieron los debates, y todavía te diré que hay algunos grupos ortodoxos dentro del judaísmo que no quieren saber nada con Maimónides, que dicen que la guía de los perplejos, en vez de sacar a la persona de la duda, la hacen más perpleja. No es una guía de perplejos, sino es una guía que fabrica perplejos para muchos de los rabinos. Hay dos temas fundamentales. Podemos decir entonces, Mario, que sí, sería revolucionario aún en el siglo XXI. En el siglo XXI sería revolucionario, y ahora te voy a decir por qué otros dos motivos más es revolucionario Maimónides. Tengo miedo que ya pasaron 27 minutos, 20 minutos de Maimónides, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Termino con Maimónides y seguimos luego. Entonces, ¿qué pasó? El tema es, la gente del Yemen, la comunidad judía del Yemen, le envió una epístola, una carta que él tuvo que contestar, porque empezó a existir un problema con respecto a la resurrección de los muertos. Empezó mucha gente a decir cómo los muertos van a resucitar, si desaparece el cadáver, ¿dónde está el resucitado? En una de las cartas, que después se tuvo que desdecir, es decir, Maimónides se desdijo de algo que dijo primero. Lo primero que dijo es, no van a resucitar los cuerpos no, van a ser los espíritus que van a resucitar y no van a ser los cuerpos. El mundo judío de la época se le volvió a tirar en contra, dijeron, tiene que haber resurrección corporal, que Maimónides aclare y describa, y entonces al final en esto se dio y hizo la carta, yo creo, en la resurrección de los muertos a nivel físico. Pero hay dudas de la primera carta, la primera respuesta, él no creía en la resurrección de los muertos física. Él decía que iba a ser energías, que no iba a ser físico, que era imposible la resurrección física, pero después se desdijo porque todos los rabinos de todo el mundo también le empezaron a atacar. Y luego sucedió el problema de los judíos conversos en la España medieval por los islámicos, que mucha gente empezó a decir, esta gente tenía que morir por Kiddush Hashem, por la santificación del nombre de Dios. Tú sabes que en Ashkenaz, en Alemania, en la época de las cruzadas, no podían renegar de la fe. Renegar de la fe era un concepto que no estaba dentro del mundo judío. ¿Qué escribió él? Para salvar la vida, uno se puede convertir, lo cual dio espacio a la posibilidad de conversión y a las miles de conversiones que hubo luego en España para poder salvar la fe. Y ahí también tuvo ataques, porque había gente judía que decía, no, la santificación del nombre de Dios es hasta la muerte, hay que entregar la vida. Y él dijo, esto es ridículo, no se puede entregar la vida es el fundamento de la Torá, por lo tanto tú te conviertes a lo que sea. La pregunta es, ¿por qué Maimónides pensaba así? Simple, porque cuando los almohades almoravides entraron en el Andaluz, su propia familia se hizo islámica para poder salvarse. Por lo tanto, la propia familia no murió en Kiddush Hashem y él se salvó justamente por esto. Así que él también cambió la teología de que los conversos se pudieran salvar. Bueno, murió en 1204, sus obras fueron rápidamente en todo el mundo. Él pidió ser enterrado en Tiberias. No sabemos bien por qué motivo, yo sospecho el motivo, pero el motivo no aparece en ninguna obra, no aparece en ningún libro. Sí, murió en el Cairo, pero fue enterrado luego en Tiberias. Es decir, murió en el Cairo. Cuando él murió, hay que contar algo de la vida, antes que me olvide, algo muy importante, cómo salió de todos esos duelos que él tuvo, de ese año de depresión. Él fue tan buen médico que una de las mujeres del harén del sultán lo llamó para que sea médico personal de ella, y siendo médico personal de ella, luego fue médico de todo el harén y médico finalmente del sultán. Así que terminó siendo médico del sultán. ¿A quién conoció ahí? A la hermana del ministro de Finanzas del sultán. El ministro de Finanzas del sultán era un judío, y entonces se enamoró y entonces se volvió a casar y tuvo un hijo que fue Abraham Maimónides. Así que volvió a tener esposa y volvió a tener un hijo, murió, y él pidió ser enterrado en Tiberias. Pregunta que yo me hago, todos los historiadores se la hacen, ¿por qué motivo pudo haber sido enterrado en Tiberias? Aquí empieza la especulación. Yo calculo porque en el cementerio judío de Tiberíades está enterrado Yohanan ben Zakkai. Y si recordamos quién fue Yohanan ben Zakkai, fue el que después de la destrucción del templo de Jerusalén, en el año 80, en el concilio de Yavne, dijo ahora el sacrificio del templo se reemplaza por el estudio. Y por lo tanto, Yohanan ben Zakkai fue el primero que dijo en el judaísmo, va a continuar por el estudio y no por los sacrificios del templo de Jerusalén. Así que él se estaba enterrando con un estudioso,
con quizás el primer estudioso que va a transformar el judaísmo de una religión sacrificial del templo a una religión intelectual. Y por lo tanto yo creo, mi humilde percepción, quizás probablemente no sabemos cuál habrá sido el motivo, él finalmente fue llevado, su cadáver fue enterrado en Tiberíades, que es donde cuando vamos con los grupos a Israel intentamos ahí y pasar por ahí a hacer un homenaje. Hasta hace 20 años, 15, que yo iba a Israel, la tumba la podíamos rezar todos. Ahora la ortodoxia la cortó en dos y puso hombres por un lado y mujeres por el otro. Yo creo que si Maimónides se vuelve a levantar y ve eso, estaría totalmente en contra de esto. Es decir, un hombre tan abierto, ver que a su propia tumba la dividen en dos, pienso que debe ser una cosa mejor que se quede tranquilo ahí abajo, porque si ve lo que está pasando arriba, creo que se pondría muy mal un hombre tan liberal. Bueno, dejo Maimónides porque pasó media hora. Así que ya vamos a Abulafia. Abraham Abulafia es un caso que es uno de los casos más curiosos del pensamiento judío. ¿Por qué motivo? Bueno, por muchísima cantidad de motivos. Primero que todo es algo muy, muy curioso cómo él llega a ser un intelectual judío en la mística. Él nació en Zaragoza, como bien dice aquí la información que tú estás exponiendo, en el año 1240. 1240 coincide con el año 5000 del calendario judío. Él dijo que podía ser el Mesías. Es decir, tenía unas características de Mesías dentro de sus escritos. Aunque fíjate que como nadie le siguió, lo tenemos tranquilo dentro del mundo judío, pues si lo hubieran seguido, ya sabes que el mundo judío lo hubiera apartado. Así que te das cuenta que en la historia judía, a veces a personas que se denominan Mesías las tenemos igual si no tienen seguidores. Si tienen seguidores, las sacamos. Así que Abraham Abulafia no tuvo casi seguidores, aunque se declaró él solo Mesías y profeta, y dijo algo que era muy importante, que enfrenta también a la tradición judía. La profecía no se cerró y sigue existiendo, cosa que casi toda la tradición judía había dicho que cuando se había cerrado el texto bíblico con Esdras, esto estaba cerrado, ya la profecía, después de los profetas de Israel, Ezequías, Jeremías, no había más profecía. Él dijo, sí, la profecía continúa, somos los cabalistas, los mekubalim, los que continuamos conectados con la divinidad, seguimos con la profecía y yo soy profeta. Es decir, además de Mesías, soy también profeta, por lo tanto, la profecía aquí continúa, la revelación divina dentro de la realidad continúa. Él estudió en Tudela de Navarra, una de las juderías más importantes de Navarra, y luego enseñó en Barcelona. Llegó en el año 1270 a Barcelona, estudió un año en Barcelona, luego se fue de Barcelona porque estaba buscando las tribus perdidas de Israel. En el camino dice que se casa, no sabemos bien quién es la esposa porque no aparece en la biografía, se casa en Grecia, dice probablemente en Salónica, no sabemos quién es la mujer, no era sefaradí seguro porque la mujer era romaniota, recordemos que eran judíos del Imperio Bizantino, ¿no? Para la gente que no crea que Salónica son sefaradíes, en el siglo XIII no había sefaradíes ahí. Por la duda lo digo, la mujer era romaniota. ¿A quiénes se llaman romaniotas? A los judíos del Imperio Romano, a los judíos del Imperio Bizantino. Probablemente era una mujer romaniota. Luego él pasa a Italia. En Italia, está en el norte de Italia, y se le aparece la idea de que tiene que ir a Roma a convencer al Papa de la verdad de la fe. Acá hay muchas cuestiones con respecto a la visita de Abulafia al Papa Nicolás III, porque hay mucha cosa legendaria. Es decir, algunos dicen que fue a convertir al Papa, lo cual lo vemos un poco extraño, ir a convertir al Papa. Eso quedó dentro de la historia, dentro de la leyenda. Él entendía de que con los métodos místicos había llegado a comprender el misterio del nombre de Dios. De hecho, él decía que el judaísmo es la ciencia del nombre de Dios, y él hacía permanentemente gematriot, conocía mucho la Kabbalah. Lo curioso que él es que no llegó a la Kabbalah directamente por los escritos de la Kabbalah, sino que llegó por la Guía de los Perplejos de Maimónides. Es decir, él en la Guía de los Perplejos de Maimónides entiende de que Maimónides subrepticiamente en lo oculto hablaba de Kabbalah. Es decir, él dice, aunque parece una obra filosófica, la Guía de los Perplejos, en realidad es una obra de Kabbalah porque habla del Maseh Bereshit, del misterio de la creación. Y es verdad, la obra habla del misterio de la creación. Y además hay algunos capítulos del Maseh Merkabah, del misterio de la Merkabah. Abulafia dice, Maimónides pone ahí adentro, digamos, dentro de una obra que parece filosófica,
Hay temas de Kabbalah metidos ahí que el propio él lo oculta como gran cabalista que intenta ocultar. Yo ahora voy a desentrañar esto. Y él realiza una obra en manuscrito después en el sur de Italia, Horace Hegel, que se llama La luz del pensamiento, donde él analiza desde la Kabbalah la obra de Maimónides. Todo el mundo en parte lo creyó loco, el rabino de Barcelona lo declaró loco, el rabino Shlomo Ben Adret dice, Abulafia está loco, no le sigan a él. A pesar de que Ben Adret era cabalista, pero era un cabalista de otra línea, de una línea teosófica, porque Abulafia había cambiado la Kabbalah hacia una línea profética. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Podríamos decir, como dice Moshe Idel, Abulafia trae Cábala extática. ¿Qué es Cábala extática? Trae la posibilidad de que una persona se conecte con la divinidad sin pasar por el minyan, sin pasar por la sinagoga. Entonces, lo rebelde de Abulafia, el miedo que le van a tener los rabinos al pensamiento de Abulafia es que ahora cualquier judío, sin ir a la sinagoga, sin necesitar minyan, podía tomar contacto con la divinidad él en forma personal. Además dijo, cuidado, porque la Cábala la entienden muchos cristianos. Hay cristianos que están entendiendo la Cábala y hay, dijo, con respecto al rabino de Barcelona, tontos en todas las naciones. Como diciendo, el rabino de Barcelona, él me declara loco y yo lo declaro tonto. Un poco así, la situación era muy, muy dura. En el año 1280, entonces, va el Papa a Nicolás III, pide una reunión con Nicolás III. Nicolás III dice, ¿quién es esta persona? Yo no lo voy a atender. Es más, puede ir a la cárcel. Y ahí está la famosa anécdota de Abulafia, donde dice, si a mí el Papa no me saca de la cárcel, yo voy a hacer unos mantras meditativos y el Papa se va a morir. Todo el mundo se rió de él. Bueno, 3-4 días luego se murió el Papa. Le tuvieron mucho miedo a Abulafia, lo sacaron de la cárcel volando los franciscanos, le dijeron no vuelvas más a Roma, se escapó a Abulafia y Abulafia terminó al norte de la isla de Malta, se fue a la isla de Malta solo, parece que había 2 o 3 alumnos en la isla de Malta, al norte de la isla de Malta, una isla muy pequeñita, la isla de Comino, y terminó sus días ahí. No sabemos dónde está enterrado. Y sus obras quedaron en manuscrito hasta el año 2000. Es decir, pasaban las obras en manuscrito, a pesar que viene la imprenta en el siglo XV, había todo en manuscrito hasta el 2000. Del 2000 al 2010, puedes ver aquí algunas de las obras, estas en azul son todas de Abulafia, todos estos pequeños libros que tengo en azul aquí. Él escribió 50 libros, pero más o menos unos 20 se perdieron. Es decir, que en realidad hoy hay más o menos 30 libros de Abulafia sobre gematriot, numerología, trabajos de rotación de las letras hebreas, de tseiruf, de permutación. Él tiene una idea de que se puede lograr la profecía por inducción a la meditación. Es decir, por rotación de las letras hebreas se puede hacer que la mente entre en estados alterados de conciencia. Y por lo tanto él, a través de respiración y de movimientos de cabeza y de movimientos corporales, realizaba tipos de meditaciones dirigidas, que de hecho en este momento nosotros dentro de la escuela las estamos difundiendo a través de Eduardo Madirolas, que es uno de los especialistas en meditación de Abulafia. Y son meditaciones muy interesantes porque son rotaciones de la cabeza, de respiración y al mismo tiempo visualización de los nombres de Dios. Y esto, de alguna manera, crea el inicio de la cábala extática. Es la primera vez en el judaísmo, y por eso este sefaradí es muy grande, Abulafia, es la primera vez en el judaísmo donde una persona sola, sin intermediar y con la comunidad, puede contactar con la divinidad. Volviendo un poco a la idea de Abraham de que pudo contactar con la divinidad directamente, sin la necesidad de una comunidad. Pero esto indudablemente fue muy revolucionario para su época, estábamos hablando del siglo XIII, ¿ok? Y por ese motivo termina siendo declarado loco. Hay una leyenda muy famosa en Malta que dice que cuando baja la niebla en Malta creen que va a volver a Abulafia. Y entonces toda la gente se va a la costa. Es una leyenda de la propia isla de Malta, dicen, es el espíritu de Abulafia que va a regresar. Un poco lo de Abulafia tiene que ver con la teoría sufí. Bueno, sí, hay una influencia del sufismo en Abulafia y también, según Moshe Idel, podría haber alguna influencia de las técnicas orientales de la India también en Abulafia. Es decir, ¿y por qué podemos llegar a deducir esto? Y por qué él llegó hasta Israel, a Grecia, a toda la zona del Imperio Bizantino, que ya tenía alguna influencia de esto. Entonces, Idel plantea influencia sufí,
pero también influencia de la India, es decir, influencias exteriores. Con respecto a la gematría, no. La influencia que tiene gematría en numerología se corresponde con Ashkenaz. Son los judíos de lo que se llama Hasidei Ashkenaz, no confundir con los Hasidim del siglo XVIII. Hasidei Ashkenaz son el grupo de mundo ashkenazí del siglo XII, que se van a encontrar en el Rin, que van a tener una escuela de Kabbalah en Worms, en el sur de Alemania, que ellos empiezan a trabajar la numerología. La numerología no es producto de Sefarad, sino que la toma Abulafia para sus manuscritos de Ashkenaz, la toma de Alemania. Lo que pasa que lo que sí es típico de él es el Tseiruf, es la permutación. Entonces, en esto es totalmente original. Es decir, en el tema es totalmente original Abulafia y además él crea escuela, porque uno de sus principales discípulos fue Yosef de Jicatilla, otro gran sefaradí que no tenemos tiempo de explicar, el autor de Sharei Yorá, el autor de Ginate Gos, uno de los hombres más claros de la Kabbalah del siglo XIII, fines del XIII, principio del XIV, tiene Las Puertas de la Luz, una obra fundamental en el análisis del árbol de la vida, pero este fue alumno de Abulafia. Abulafia no trabajaba el árbol de la vida porque el árbol de la vida viene de la escuela de Girona. Por lo tanto, él trabajaba en los nombres de Dios. Los nombres de Dios y el árbol de la vida se unen en Yosef de Jicatilla, en el alumno de Abulafia, pero esto ya es otra historia. Lo cierto es que es algo muy importante que la gente sepa que Abulafia no fue muy conocido hasta hace poco, vuelvo a reiterar, porque todo estuvo en manuscrito hasta el año 2000, que se empezó a publicar en hebreo, y en este momento tenemos una o dos obras, una editorial Obelisco en castellano, que es muy buena, que está muy bien traducida, porque el problema, claro, si trabaja con numerología del hebreo, ¿cómo haces la traducción a otro idioma? Tenés que tratar también de mantener el hebreo en el punto. Bueno, 43 minutos, ¿qué me queda? Hacemos uno más y empezamos con las preguntas. Nos quedarán dos para un nuevo encuentro. Tenemos un poco ambiciosos, pero nos encanta, estamos fascinados todos escuchando esto. Bueno, muchas gracias. Seguramente tendremos el compromiso de hacer una segunda, que algunos ya lo está poniendo en los mensajes, una continuación para terminar. Es que están quedando todos, bueno, si termino con comentarios, casi sos un rockstar, pues están pidiendo otra y más y no, el problema mío no es rockstar, es mi desesperación. Soy un desesperado, no un rockstar, porque no sé cómo voy a llegar, a todo. Vamos adelante hasta donde lleguemos. Hagamos 10, 15 minutos de Hashtag Crezcas, que se va a cumplir la hora y que empiezan las preguntas, porque si no, vamos a Hashtag Crezcas. Hashtag Crezcas es un tema muy curioso, porque yo tengo una anécdota con Hashtag Crezcas que la quiero contar para poder explicar el pensamiento de Crezcas. Cuando estaba trabajando en la tesis de Maimónides, Maimónides, ustedes saben, crea los 13 principios de la fe judía. Pero el problema es que no todos los rabinos estaban de acuerdo con los 13 principios de Maimónides. Y uno de los que más atacó los 13 principios de Maimónides fue Hasdai Crezcas. Entonces yo quería tratar de descubrir dónde estaba la obra La Luz de Dios de Hasdai Crezcas, y entonces la busco en la Facultad de Filosofía, no la encuentro, y entonces hay entre las bibliotecas, ¿no?, de España hay todo un sistema donde te buscan el libro en todas las bibliotecas al mismo tiempo. La cuestión de todas las universidades. La cuestión es que me dicen, ¿sabe que la encontramos? La obra Ora Adonai, La Luz de Dios. Uy, qué bueno. ¿Dónde está? En la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo en la Facultad de Ingeniería? ¿Qué hace esa obra en la Facultad de Ingeniería? ¿Sabe lo que pasa? Le explico. Hasdai Crezcas es uno de los que primero creó los primeros fundamentos de la matemática moderna que estudian los ingenieros. Esto, y yo dije, pero no puedo creerlo. Yo iba por los principios de la fe de Maimónides y me encontré con que su obra estaba Ora Adonai ahí. Bueno, nace en Barcelona en 1340 en una familia muy importante. Los Crezcas tenían una buena posición económica. De hecho, hay una rama de los Crezcas luego en Mallorca que va a dar lugar a un mapamundi muy famoso, el globo de Crezcas, que es otra historia. Pero Hasdai Crezcas se desarrolla en Barcelona hasta que llega a un nivel de conocimientos, hacia 1375, 1376, que es designado rabino mayor de la corona de Aragón. En realidad, dentro del mundo judío no había rabinos mayores. El rabino mayor lo designaba el rey. Todo rabino de cualquier ciudad tenía el mismo nivel que el mismo rabino. Es decir, el rabino de Zaragoza era igual al rabino de Barcelona o al rabino de Huesca, por ejemplo, ¿no?
Pero el rey necesitaba tener un interlocutor judío de todo el gobierno, de todo el reino. Y por lo tanto, llamaba lo que se llama el Rab Mayor. Él había dejado a su hijo pequeño en Barcelona y él se había ido, bueno, no tan pequeño, era medio adolescente, ya se estaba por casar. Y en 1391 nosotros sabemos lo que sucedió, la gran persecución y matanza de 1391, y él tiene la gran desgracia de que al hijo y a la nuera la mataran en esa matanza de 1391. Y a consecuencia de esto, él hizo una obra que se llama Bikur y Karei Anotzrim, lo voy a traducir para que se entienda, la refutación de los dogmas cristianos. Es decir, claro, le mataron al hijo esta turba de cristianos enfurecidos y el hombre dijo, yo voy a hacer un libro que va a refutar. Lo hizo en hebreo, por lo tanto, ningún cristiano lo leyó, no se enteraron, pero él quiso hacer una obra que nos dejó para la posteridad. Empezó, ¿por qué no existe la virginidad de María? ¿Por qué esto? ¿Por qué no otro? Lo importante de esa obra es que rescata mucho la figura de Jesús como observante de la Torá. Es decir, Hasdai Crescas dice, lo que hicieron los evangelios o lo que hizo el cristianismo en contra de lo que hizo su fundador que observaba la Torá. Es decir, él tuvo que, para llegar a ese punto, tener que haber leído el Nuevo Testamento. Además, lo ayudó Profiat Durán, que le dijo, necesito probar que el cristianismo está contra la Torá porque Yeshua observaba la Torá. Así que llamó otro rabino para hacer esa obra. Esa obra está en castellano, en España se publicó, yo la tengo aquí en mi biblioteca, es una obra muy buena porque pone todos los fundamentos de por qué una persona en el judaísmo no cree eso que cree, pero de manera muy elegante y muy bien, es decir, con fundamentos teológicos y filosóficos. Pero la obra Ora Adonai, ahora ya voy a la obra que para mí es fundamental, ¿no? La refutación, en la obra La Luz de Dios de Hasdai Crescas, él lo que hace, la termina en 1410, fíjate que prácticamente antes de su muerte, él se opone a los 13 principios de la fe y dice, el judaísmo puede seguir existiendo, oye bien esto, que esto es muy importante, el judaísmo puede seguir existiendo sin la idea de la resurrección de los muertos. Si alguien niega la resurrección de los muertos, puede ser judío tranquilamente, que Dios da premios o castigos, olvidémonos que Dios da premios y castigos, si alguien no lo cree, no lo crea, no es un principio de la fe judía, no es un principio de la inmortalidad del alma, si alguien cree que el cuerpo se murió y que no hay nada más del otro lado, tampoco hay problema, y además tampoco hay problema si no crees que venga el Mesías. Es decir, estos no son principios de la fe judía. Si en algún momento el judaísmo cambia, no hay ningún problema, pero ahora viene lo más fuerte de Hasdai Crescas, que hace que nadie lo estudie a Hasdai Crescas hoy. Nadie lo estudia, en el mundo ortodoxo se estudia por abajo de la mesa, y no lo vas a escuchar casi a este hombre en ningún lugar. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, y oye bien esto y con esto terminamos porque es una bomba lo que viene ahora. La Torá no es inmutable. Si en una generación de mayor conciencia se quiere modificar la Torá, esa generación lo puede hacer. Muchas gracias a todos. Muy bueno. Y supongo que de ahí está colgado todo el movimiento reformista. Claro, la reforma está basada en la teología de Crescas, pero Crescas pertenece a la tradición, es decir, es el libre debate. Lo que pasa es que no se publicita mucho porque es tan herético. Nosotros acá, los sefaradíes heréticos, lo estamos difundiendo ahora. Lo estamos contando. Sí, seguro, además que rompe bastante con esta cosa de la Torá estática, antigua, y que inmutable, a pesar de los avances o de las diferentes corrientes de pensamiento que va teniendo el hombre en general. Es que en realidad, si tú te das cuenta, analizando a todos estos pensadores, la teología actual ha tenido una gran involución. Yo lo llamo la venganza de Shammai, esta época, porque en realidad las posturas de los rabinos medievales estaban más cerca de Hillel, no tanto de Shammai. Por eso yo la he denominado yo mismo, en mi locura propia, la venganza de Shammai, porque lo que ha sucedido es que cada vez el religioso esté más cerrado y no abierto como estos pensadores. ¿Tú te das cuenta? Estas ideas son muy abiertas. Es decir, hoy, ¿qué rabino públicamente te va a decir que sin el Mesías se puede seguir siendo judío? Y te lo dijo Hasdai Crescas en el siglo XIV. Y lo escribió en hebreo, y lo analizó y lo fundamentó. Con lo cual tendríamos que volver a mirar la Edad Media
Porque en la Edad Media hay un espíritu abierto y liberal que no es la ortodoxia que tenemos hoy. Esto es consecuencia de la influencia del este europeo, siglos XVIII, XIX o algo del XVII, tiene mucho que ver. Lo que sucedió en el este europeo fue que el Ashkenazí cayó en dos extremos, o el ultraortodoxo o el laico. Fíjate lo que sucedió, ¿no? El movimiento jasídico mientras la reforma en Alemania. Es decir, que yo creo que lo que sucedió en el mundo ashkenazí fue que los grupos moderados no desaparecieron, no se mantuvieron como un eje. La gente o iba a la reforma de Mendelssohn en Alemania o pasaba a la Hasidut. Pero no tenemos elementos de moderación. En el mundo sefaradí había muchos elementos. Ahora yo creo que los sitios culturalmente eran totalmente diferentes. No se puede comparar Polonia y Rusia con el Mediterráneo, ni se puede comparar la península ibérica donde judíos, cristianos y musulmanes convivían en forma permanente. Entonces yo creo que hay que mirar las situaciones, si se quiere, geográficas también, ¿no? Porque fíjate también algo muy importante que la gente no conoce. Fíjate cuando tú pones, si quieres ponerlos ahora para que la gente los pueda ver, las figuras que nosotros tenemos, que alguien me diga quién tenía gorro negro con la vestimenta que nosotros tenemos hoy del ortodoxo. El ortodoxo tiene la vestimenta de Polonia y Rusia del siglo XVIII. Pero si tú miras la vestimenta, mira Baruch Spinoza, la vestimenta de Spinoza, es un típico holandés del siglo XVII. Es decir, los judíos de todas las épocas se vistieron normalmente como cualquiera de toda la época, de cualquier época. Es más, podríamos decir que estaban a la moda. Estaban a la moda, total. Como nosotros estamos ahora con un vaquero, estaban ellos a la moda. También los judíos de Polonia y Rusia estaban a la moda. Lo que pasa es que se estancaron en esa moda. Es decir, se estancaron la moda. Entonces, cuando mucha gente viene a Sefarad, ¿no? A las juderías y pasea por aquí, está tratando de buscar, bueno, ¿y cómo usaban el sombrero? Señores, aquí esto no existía. Esto viene del siglo XVIII. Es muy difícil también tratar de explicar esto a la gente. Esto es muy importante, explicar que lo que es ortodoxia actual fue un momento donde se congeló la indumentaria del mundo ashkenazí. Lo curioso es que los ortodoxos sefaradim tomaron la indumentaria ashkenazí, porque el ortodoxo de Marruecos toma el sombrero de Polonia y se vuelve ortodoxo ashkenazí, un hombre que tendría que estar con un manto blanco, no con un sombrero negro. Y con 40 grados de temperatura. Entonces es interesante cómo los mizrahim y los sefaradim toman una indumentaria ashkenazí del siglo XVIII que no nos pertenece históricamente hablando, que es un punto en la evolución de la historia judía. Siempre tratamos de explicar un poco con Marcelo también este tipo de cosas cuando nos quieren encasillar en la ortodoxia de esta manera. Y le digo, bueno, hay que ver desde qué punto de vista estamos mirando a los sefaradim. No, y además también la cuestión es, usted no se viste como un judío. Entonces la pregunta es que es curioso, el judío de todas las épocas se vistió como todo el mundo, la sociedad en la que vivía. Entonces vos ves a Spinoza y dices, este no se vistió como un judío, claro, se vestía como holandés, si vivía en Holanda. O ves a Menashe ben Israel, por ejemplo, también con la misma indumentaria. O David Ricardo, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, se vestía como un inglés. Por lo tanto, yo creo que hay un tema que hay que clarificar permanentemente, todas estas cuestiones, porque a veces nosotros creemos cosas donde la historia judía fue evolucionando, ¿no? Por ejemplo, explicamos muchas veces, bueno, ¿por qué hombres y mujeres están divididos? Bueno, porque después de la destrucción de Jerusalén se tomó la idea de que había que estar divididos hombres y mujeres en las sinagogas como en el templo. Pero en el siglo I, las sinagogas estaban todos juntos. Con lo cual, tú vas a la sinagoga de Masada, ¿y dónde está la sinagoga de hombres y mujeres? No hay sinagoga, no hay división. ¿Por qué? Porque la más antigua tradición judía era estar todos juntos. Con lo cual, cuando la Reforma viene y dice, estemos todos juntos, en realidad es la verdadera ortodoxia, porque la ortodoxia lo cambió. Me parece muy sano esto de que dejemos a Cordovero y a Baruch Spinoza para tener un poco de reflexiones, porque además en las preguntas también van a haber algunas controversias también para charlar, que lo van a hacer entretenido, y además vamos a saltear algunos saludos que siempre hay, digamos, lo vamos a pasar un poco rápido, así decirte. Mira, muchos saludos de Caracas. De Caracas, de Lisboa, de Laponia,
de Londres, de Caracas, saludan, desde Bogotá, muchos besos a todos, claro, ahora con internet. Tus vecinos de Valencia, tus vecinos desde Barcelona, Oh, qué bien. desde San Luis, aquí en la Argentina, desde tu vecina Girona. Ah, mirá, María Clara Prat. Esto los estoy pasando rápido intencionalmente. Marisa Ventura, mi esposa. Ah, bueno. Mi amor, bien, menos mal, si no estaba, iba a haber un problema de pareja. Desde Venezuela, acá Lili te saludan. Les dejé acá en el chat la dirección del unipersonal de Sol y Levi. Desde Montevideo te saludan. Leonardo Blanco, qué lindo, gracias. Laura Ruelas también te saluda desde México. Qué bueno, Laura, gracias. Eva Bernson desde Buenos Aires y con aplausos. Gracias a todos. Bueno, que también Oshi se pone contenta de estar contigo. Luisa Noventura desde Tucumán. Tú sabes, Tucumán se paraliza los jueves a la noche. Ah, y Pablo por este siempre, tema, no sabía que se paralizaba. siempre los jueves tenemos a toda la comunidad judía, y quien te dice no judía también de Tucumán está. Muy bien, entonces hay que mandar saludos a Tucumán. Por supuesto que sí. Nuestro amigo Pablo siempre. Sí, dale. También asiduo a la filosofía, te pregunta, ¿no piensa que las condiciones de vida de los judíos ashkenazíes eran peores que las de los sefaradíes? La ortodoxia puede ser rasgo de autoprotección. Totalmente de acuerdo con Pablo. Las condiciones del mundo ashkenazí eran mucho más dramáticas, si se quiere. Había también mucha más discriminación. El shtetl es producto de un aislamiento, sobre todo en Polonia, donde había mucho aislamiento, y luego también en Ucrania. Había mucha fragilidad. Es real, lo que dice es totalmente cierto. Es una de las causas de este problema. Y por eso, cuando los judíos de Alemania empiezan a entrar en la Ilustración, es que empieza la reforma con Mendelssohn. Así que ahí cambian las condiciones socioeconómicas de Alemania. Totalmente de acuerdo con Pablo, con nuestro amigo. Saluda Claudia, José Celdés, un lujo escuchar al doctor Sabán. Hoy día los médicos sabemos mucho de muy pocas cosas, a diferencia del gran Maimónides, que era un verdadero humanista. Es bonito la anécdota, ¿no?, de Maimónides, que dice: cuando yo recibo una persona, no miro la religión, veo un ser humano. Y así atendió cristianos, musulmanes y judíos, a tal punto que cuando él murió hubo 3 días de luto de las 3 comunidades en Egipto. Los musulmanes, los cristianos, por supuesto el mundo judío, pero cristianos y musulmanes hicieron 3 días de luto en recuerdo y en homenaje a él, ¿no? Gloria Cohen dice: gracias por esta presentación. Entre los libros de mi padre encontré un ejemplar de Judíos Conversos 3. Me emocionó leer en las palabras del autor y está como inconcluso el agradecimiento entre... Gracias, Gloria. Bueno, era hace muchos años. ¿Qué sigue? El agradecimiento a mi vecino José Blumenfeld, ambos muertos ya, pero unidos por ese libro. Recuerdo a José Blumenfeld, muy bien. Diana Yanover desde Córdoba, Argentina. Un placer escuchar y aprender de tan clara e inteligente disertación. Gracias. Diana, gracias. Rafael Mechulam, clarísimo. Fernando González Jiménez, buenas noches desde Jaén, la cuna de Ben Shaprut. Cuna de Ben Shaprut y del mejor aceite de oliva. Y de Rafael Cámara. Y de Rafael, que el amigo. Y de Rafa Cámara, claro. Cuidado que Rafael Cámara está Bulafia. Sí, claro. Sí, Lucanel. Esa es perdona, Lili, esta es una buena anécdota para contar, porque Rafael, que es un amigo de Jaén, muy defensor de la judería, entre sus apellidos, estaba Abulafia, y cuenta que muchos en Jaén son Abulafia, y ninguno tenía la menor idea de que era un apellido típicamente judío, y lo descubre relativamente en forma reciente. Y ahora todo Jaén se encuentra que todos los Abulafia sospechan que son... Todos los Abulafia están contentos. Están contentos. Lucanel nos manda saludos desde Guatemala. Gracias. María Elena Heredia: ¿se conocen mujeres sefardíes que hicieron aportes intelectuales y espirituales? Muy interesante esto, ¿eh? Para otro tema. Se conocen muchas. Y bueno, hay una que fue la gran banquera, ¿no? Gracia Méndez. Claro.
Gracia Méndez Benveniste, probablemente. Sí, señor. Sí, claro, por lado materno la Benveniste. Perdón, y parientes míos, porque tengo una bisabuela Benveniste, que sepa. Ahí está la tía Benveniste. No sé si era la tía Benveniste, esta era de Esmirna. Esta era de Esmirna. Bernard Miller nos dice: tantísimas gracias por este resumen y por un esclarecimiento tan brillante hasta Maimónides. Gracias. Alejandro Villa, buenas tardes, muy atrayente la disertación. Soy descendiente por parte de la familia de mi abuelo materno de sefardíes de Tetuán, Rodas y Salónica. Una buena mezcla. Muy bueno. David nos dice: Maimónides da para rifa, ¿no? Sería una serie de programas. Somera, pero muy buena la reseña del pensamiento de Maimónides, gracias. Emma Martinelli nos dice: ojalá esta sesión pudiera desdoblarse. Sí, tendríamos que haber pensado en 3 o 4, me parece. La gente está feliz. Alan Carciente: Maimónides al principio no creía en el Mesías y fue presionado antes que terminara en una hoguera. Y consideraba que los rezos y estudios sustituyen los sacrificios del templo, que el templo tuvo en su tiempo. Así es, él estaba en contra, muy bien Alan Carciente, él estaba en contra de que en una reconstrucción del templo se vuelvan los sacrificios, contra algunos grupos actuales que quieren la reconstrucción del templo con los sacrificios. Él decía, se puede reconstruir el templo, pero lo que hay que hacer en el templo es estudiar y a no sacrificar animales, porque el judaísmo ha cambiado. Y él también dijo, para agregarle a Alan Carciente esto, que el judaísmo tuvo una época del templo, una época del estudio y la sinagoga, y que quizás existirá una época de la meditación individual. Es decir, que por ahí se agarra luego, se coge luego a Bulafia, Claro. Pero totalmente con Carciente de acuerdo en que él quería sustituir los sacrificios, él lo dijo claramente. Claro. Laura, bueno, dice más. Bernard dice: es cierto que vamos a necesitar como mínimo otra sesión, por favor. Gracias. Sofía Ofun, excelente disertación. No soy sefardí, pero me encanta la historia y la música sefardí. Gracias. Gracias. Alejandro Villa: Mario da para varios capítulos sobre los sabios de Sefarad, seguro que sí. Gracias, Alejandro. Digamos que en estos momentos ya es medianoche en España, así que vaya el primer agradecimiento de los varios que te vamos a hacer por quedarte hasta estas horas. No, gracias. Alfredo Cohen dice: consulta, los pensadores judíos citados habían estudiado rigurosamente la Torá para incorporar otra lógica. ¿No había temor de afectar la identidad religiosa judía? No, ellos no tenían temor, al contrario, lo que sucedía en esta época es que se traducían obras del griego, del latín al hebreo, del árabe. Maimónides escribe en árabe porque era su lengua original, aunque luego dice que él hubiera preferido escribir en hebreo. Yo creo que menos mal que no escribió en hebreo, porque no era su lengua original, no hubiera llegado al nivel en que llegó, es mi idea. Pero no se afectaba la identidad religiosa. Al contrario, el que tiene seguridad en su identidad religiosa puede compartir con los demás. Justamente cuando uno cierra la identidad religiosa es que tiene temor. Esta gente no tenía temor porque ellos, al contrario, defendían en la apologética, fíjese, Hasdai Crescas cuando él hace la refutación de los dogmas cristianos. Es decir, que él se pone en una posición donde tiene un libro de apologética. Estos pensadores, yo creo que a pesar de... Justamente al contrario, por estudiar rigurosamente la Torá, no tenían el problema de que para defenderla había que cerrarse. Claro. Tengo acá para mostrar, que ya lo hicimos una vez, la tumba de Maimónides. Bueno, mira. Donde se ve la mitad del lado, en este caso de las mujeres, del otro lado está la de los hombres, obviamente. Yo te digo, hace 15 años esto no estaba así y esta división realmente no. Porque una tumba no es una sinagoga que se tiene que dividir. Estamos ahora en nuestro ciclo de cursos sobre la historia de los sefaradíes. Justamente en noviembre estamos dando un curso que es Israel y el aporte de los sefaradíes. Y en la clase que comenzó el martes de esta semana, justamente vimos una fotografía de la tumba de Maimónides cuando todavía estaba abierta a que la compartiéramos hombres y mujeres. Perdón, el Cote de la Maravilla, el Muro de los Lamentos, tú tienes fotografías donde no estaba la división de hombres y mujeres. Totalmente.
También tiene fotografías de 1910, 1920, donde todos íbamos a rezar todos juntos. Por eso te digo, yo creo que hay una involución aquí. Sí, me parece a mí también. Alan nos vuelve a decir, Abraham Sakuto es otro personaje importante, rabino y astrónomo. Sí, hay muchos, muchos y muy buenos. De acuerdo. Sakuto fue uno de los grandes. Alejandra Vila nos dice, Alejandro, perdón, León Vila Uliel, originalmente el apellido era Benoliel, de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. David dice, tiene que haber por lo menos 4 presentaciones, porque solo Spinoza se come 1 hora entera y no se puede dejar afuera Inga Birol y Nachmani. Claro, esto va a ser imposible, ¿no? Empezamos Gavirol, Nachmani. Lo que dijimos de abrir las puertitas nomás. Claro. Jorge Alberto Marcipán, muchas gracias por tan interesante disertación. Apoyo la idea de continuar con nueva conferencia. Soy de Rosario. Saludos a Rosario. Diana Yanover desde Córdoba, Argentina. No se puede creer que ya termina. Necesitaríamos otra disertación para completar los conocimientos. Un beso, Diana, gracias. María nos dice excelente. Sara Fleisch-Sacher dice muchas gracias, excelente. La verdad, cuánto cariño, ¿eh? Hermoso. Pablo Frenkel dice, ¿puede considerarse a Crescas un antecedente de Spinoza? Totalmente, así es. Spinoza había leído a Crescas y también a Maimónides. Claro. Claudia Puebla, maravillosa exposición. Gracias Mario. Adrián Toro Quintero dice, Shalom para todos vosotros, mis grandes respetos para todos, felicitaciones a todos y a todas, mis respetos al doctor Sabán. David dice, vaya bomba la de Crescas para terminar la ponencia. Sí, nos dejó a todos moviéndonos. Por eso dije, pongo la bomba al final. Maravilloso. Laura Ruelas, gracias, claro que nos invita a querer oír y aprender más. Gracias. Y Alejandro Haday Crescas, ejemplo de pensamiento cuestionador. Javier Luna, no solo la indumentaria se congeló. Bueno. Sí, bueno. Alan nos vuelve a decir, la ortodoxia es muy cerrada, intransigente e intolerante. Jesús Jambrina, nuestro querido amigo. Sería interesante una presentación sobre la iconografía de los sefaradíes. Hay muchos ejemplos en las artes donde se ve a los sefaradíes completamente vestidos como aquellos países donde vivían. Excelente, porque es así. Realmente. Recordemos a la gente que Jesús es el que nos habló de Zamora, ¿no? Sí, el hombre que levantó la Zamora judía, Jesús Jambrina es el que levantó la Zamora judía. Ahí hay todo. No, realmente. Bernard Miller nos dice, sin duda el orador más brillante de todos los oradores brillantes que hemos tenido el privilegio. Hay que hacer un trabajo luego de control del ego con tanta felicitación. Miri Benyuga, excelente. Es como que el hilo conductor de los pensadores propuestos hoy fueron como revisionistas del judaísmo. ¿Es así? Pensando en que esta charla terminaba con Spinoza. Bueno, no llegamos. Netzer dice Shalom desde Guatemala. Claudia, Shalom a todos. Daniel Isaac Jacob, saludos de Barcelona. Miriam Friedman, muy interesante, gracias. Acá en la siguiente te responden a algo que vos dijiste. Ah, muy bien. Mi amor, menos mal. Ahora sí, ahora ya. Desde Santa Fe. Marcelo Mantaras desde Santa Fe. Un saludo grande. Gracias, la verdad que un placer todos. David dice saludos de Seattle, Washington State. María Carmen Lombard. María Carmen Lombard, gran amiga, una de mis primeras alumnas de Cábala, María del Carmen, más de 10 años, más 15. Acá hay más de la familia. Muy bien, Lisa Van, ahora apareció la familia. Ahora vinieron los refuerzos. Ahora veo por qué hay tanta gente. Son los saludos más lindos. Sí, están todos ahí. Estamos casi en las 100 personas entre todos los... Claro, bueno, por eso llamamos a la familia. Que vengan. Daniel nos dice saludos otra vez de España. Gracias, Daniel, gracias por tu cariño. Zaida nos dice Zaida saludos de Sevilla. Desde ¿No Sevilla. sabes, Zaida, las pinturas que tiene de Kabbalah del nombre de Dios que hizo en Sevilla?
Qué belleza. Bueno, iremos a visitarla. Tiene que ir a Antes de visitarla. visitarla, Nos Sí, encantan sí, los sí. desvelados. Les mandamos un beso grande a todos los que están tan tarde todavía. No se ha movido una persona del público, no bajan los números, ¿eh? Zaida, escríbenos a nuestra dirección de mail sefarad@sefarad.com para Zaida que es queremos ver eso una que gran hiciste. mujer, tiene un arte increíble, es muy bien, muy bien. Hoy, Bueno, gracias. siguen las alabanzas de Daniel, gran maestro Mario con sus enseñanzas. Jonathan Simanca, excelente, bendiciones Gracias, desde Jonathan, Chile. gracias. La verdad, toda gente, todo el cariño de la gente, ¿eh? Miri Mira. desde Buenos Aires. Hola Miri, tanto tiempo que no nos vemos. Sigue mandando nuestro amigo Daniel muchos saludos. Javier Luna, faltan 2 sesiones, No una sé si para Cordovero. Javier, tranquilo. Lo haremos más Qué adelante. bueno, qué bueno. La verdad que un placer. Todo, mucho cariño a todos, ¿eh? Sí, mucho cariño. Marcelo nos manda saludos y si Mario puede hacer una relación entre el Uy, conocimiento de la Dios, no, Cábala, Ahí la ya Kabbalah nos y los vamos, manuscritos. ahí ya es una jornada. noche. Señores, misericordia, que en España es tarde. Vamos a armar un seminario de 24 horas sin parar si seguimos así. Netzer dice, mi abuelo sefardí de la región de Castilla y mi abuelita de apellido Mania de Toledo. Historia sefardí. Dice, desde Ecuador nos estamos organizando para recuperar el pasado sefardí, especialmente al sur del país, en Loja y Zaruma. Sí, estuvimos Vamos en a Zaruma, contarle, Lili, Loja que todavía no. estuvimos en Zaruma. Conociendo Sí. estas intenciones de recuperar una comunidad. Hemos llevado la música sefaradí a Zaruma. Qué fuerte, ¿eh? Felicidades. Sí. Netzer dice, admiro al doctor Sabán por esta habilidad mental y de genial memoria. Catalina Laufer, en la ciudad de Rodas había estudio de Kabbalah. Bueno, había escuela rabínica importante que abasteció a todo el Mediterráneo. Más importante del Mediterráneo, ¿no? El gran rabino Ángel estudia ahí. Sí, no, y además proveyendo de rabinos a Palestina mismo. Sí, sí. Catalina nos dice muchas gracias. Juan Naún, excelente, lo más brillante que he escuchado. Se debe repetir por varias charlas. Un saludo desde Chipoleti, Patagonia, Argentina. Gracias, Juan. Concha Ferri, un placer volver a escuchar al doctor Sabán. ¿Cuándo volverás a Valencia? Vamos a ver, ahora que salgamos de la pandemia. Bueno, acá está la dirección para que nos escriban. Y bueno, si insisten, vamos a ver si lo convencemos a Mario para que vuelva. Igual el 2021, ya casi hasta fin de año está completo. Así que vamos a incluirlo para el año que viene. Me van a convencer para el 2022. Ahí está. Tal cual. Le dejamos descansar entonces. Gracias a la familia Benveniste, a hijos, nietos y un gran salón para todos. Ya es tarde en Barcelona, pero bueno, un cariño muy grande a toda la gente y realmente muchísimo agradecimiento por la invitación. Volvemos a decirle a los que están aquí con nosotros que si quieren ver esta charla otra vez o si quieren compartirla con amigos en nuestro canal de YouTube, youtube.com/sefarad, van a encontrar el video de esta excelente exposición del doctor Mario Sabán y también todas nuestras anteriores conferencias. Así que nos despedimos. Shalom a todos. Nuestro videito de Shalom. Gracias, Mario. Gracias, Muchas Marcelo. gracias. Shalom. A descansar.